Si ha encontrado la palabra, le voy a invitar a que se ponga de pies. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 12, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Tome su asiento, ya que hoy vamos a continuar con los versos 11 y 12, pero primero vamos a recordar un poco el contexto en el que se encuentran estos pasajes. Recordemos que la iglesia de Corintios estaba enfrentando serios problemas de división. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pedro. Estaban poniendo su lealtad a estos hombres en los líderes humanos que podían levantarse en lugar que en Jesucristo, que es la única cabeza y fundamento de la iglesia. Pablo les dice que la razón de sus divisiones es que seguían siendo inmaduros, carnales, como niños en Cristo, se alimentaban de leche y no de un alimento sólido. Y los celos y las contiendas entre ellos demuestran que todavía no habían crecido espiritualmente. Pablo les aclara que el papel fundamental de los líderes, a quienes ellos estaban siguiendo, a los que ellos estaban mirando, a los que ellos estaban identificando, tanto él como Apolo son solamente siervos, es decir, servidores. Cuando les dice yo planté, Apolo regó, dice Pablo, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Nos recuerda que el verdadero trabajo siempre lo va a hacer Dios, no el ser humano, no el trabajo que yo haga, el crecimiento siempre lo hace Dios. Los líderes solamente somos simples colaboradores de Dios, pero Dios es el que hace todas las cosas. Pablo les enseña a través del ejemplo de la construcción. Él se presenta a sí mismo como un sabio maestro de construcción que ha puesto los cimientos cuando fundó la iglesia de Corinto. No se olvide que él estuvo 18 meses y en ese tiempo él fundó esta iglesia, tiempo suficiente para poner las bases de esta construcción sólida que se tenía que hacer en Corinto. Ahora Pablo profundiza en el fundamento que menciona en el verso 10 para explicar qué tipo de fundamento estableció cuando llegó por primera vez a Corinto y compartió el Evangelio. Cuando hablamos de fundamento en griego es temelios, que significa algo colocado o puesto, aquello sobre lo que se construye una estructura o una piedra utilizada en la construcción, lo que llamaban ellos y lo que normalmente la Escritura nos llama la piedra angular es Cristo, es la roca más firme y más fuerte donde se elevan las construcciones. El cimiento es la parte más importante de un edificio, aunque no lo vemos, es la más importante. Es necesario colocarlo para que un edificio se construya. Una vez colocado, se determina el tamaño y la forma y la solidez de la estructura. Esta fue la base de la amonestación que hizo Pablo, porque él había puesto un fundamento, había hecho un cimiento. No fue un acto fortuito, ni un proceso fortuito, sino que fue el acto de Dios mismo que hizo en Corintio. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Y aún más cuando decimos que no fue humano, 1 Corintios 2, 1, 2 dice, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui para anunciaros el testimonio de Dios con palabras altivas ni con sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el fundamento que puso Pablo sobre aquella iglesia. Fundamento que, como usted ve en cada construcción, no se ve. Uno ve la construcción tremenda, afuera, bonita, todo precioso, pero el fundamento es lo que sostiene aquella edificación. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Los filósofos griegos intentaban invadir la iglesia y querían establecer un fundamento diferente que es el de la filosofía, especulación y teorías. También estaban los judaizantes hebreos que querían establecer el fundamento de las buenas obras, afirmando que si alguien quería ser salvo debía observar la ley mosaica. Por lo cual Pablo declaró dogmáticamente que solo hay un fundamento, Jesucristo, y que todo constructor debe edificar sobre él para producir una iglesia sólida.
Cristo mismo dijo en Mateo 16, 15 al 18, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se recuerdan ese episodio cuando Pedro está comentando, cuando él le pregunta a las personas, ¿quién dice que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres esto, otros dicen que eres aquí y eres allá. Y es ahí donde él le pregunta, ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Porque es importante lo que nosotros pensamos de Jesucristo y quién es Él. ¿Quién es Él para nuestra vida? ¿Quién es para su vida? ¿Quién es Cristo para usted realmente? ¿Es solo el Redentor? ¿Es solo el Salvador? ¿O es también el dueño de nuestras vidas? Esto significa que Él iba a edificar la iglesia sobre la roca, sobre la declaración que había hecho Pedro, no sobre Él, como algunas doctrinas lo creen, sino que sobre aquella declaración que él acaba de hacer, él iba a edificar aquella iglesia que no se destruye, aquella iglesia que aunque por más que se puedan levantar vientos, mareas, tormentas, la iglesia sigue adelante. Si alguien edifica sobre otro fundamento, esto quiere decir sobre otra persona. Enseñanza humana y sus doctrinas lo que edifican no es un edificio de Dios, no es la iglesia de Cristo, sino alguna iglesia normalmente humana. Cuando usted y yo edificamos o sobreedificamos sobre el fundamento de Cristo y edificamos según nuestros pensamientos, creencias, doctrina, no es la iglesia de Dios la que estamos sobreedificando. Es una iglesia humana que no va a persistir en el tiempo. En 2 de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Esto es lo que dice la Escritura. Por eso nosotros no debemos desviarnos del camino, no debemos desviarnos de la sana doctrina. El único fundamento del cristianismo es Jesucristo. Todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablan de Él. El Antiguo Testamento predijo y prepara a Jesús para su encarnación. Los evangelios cuentan la historia de su ministerio terrenal. El libro de los Hechos es la historia de su iglesia en sus inicios. Las epístolas o cartas hablan acerca de su vida y obra. Y el libro de Apocalipsis es el testimonio final de su reinado y su regreso. Jesús mismo, después de haber resucitado, se les apareció a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús y que estaban dudando incluso de Él, si Él era el Cristo. ¿Se recuerdan aquella historia después de que Jesucristo falleció? Dice la Escritura que se habían devuelto ya 2 discípulos camino a Emaús, iban tristes, desconsolados porque el Cristo había muerto. Y ellos decían, no fue real. Pero Cristo les dice en Lucas 24, versos 25 al 27, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, lo que en el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Lo que ellos sabían, tenían conocimiento, pero aún dudaban. Se parece a veces a nosotros cuando Dios nos ha prometido, nos ha dicho cosas, nosotros aún a veces dudamos de Él. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, que Él muriera, que Él fuera azotado, que Él fuera escarnecido por amor a la humanidad y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de Él decían. Es decir, el Antiguo Testamento da fe de Jesucristo. El Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesucristo. En Juan 5:39 les dijo a sus oponentes, a aquellos fariseos que se oponían y decían que este no era el Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo las aseguró por su palabra que Él era el fundamento. De manera que Jesús es el fundamento de la iglesia, cada filosofía humana, sistema religioso o código de conducta está destinado al fracaso.
y a la destrucción porque no tienen un fundamento sólido. Estos sistemas tal vez funcionan por un tiempo, pero pronto se destruirán. Cada cosa que se levante y que no esté Cristo en el corazón, Cristo arraigado, y no solamente en la iglesia, sino que también en nuestras vidas, tenga por seguro que puede funcionar por un tiempo, pero después va a decaer. Jesús declara en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo representa los cimientos y nadie más puede poner otro fundamento diferente para edificar la iglesia. Dicho de otra manera, la iglesia no puede construirse sobre ningún otro fundamento. El único fundamento es Jesucristo. El evangelio, las buenas nuevas de Dios comienzan y terminan con la fe en Jesús. De esta manera no se le puede añadir o quitar nada al evangelio, ya que cuando se hace algo así, el evangelio deja de ser evangelio o nueva noticia, porque ya empiezan a ser por obra como muchas otras doctrinas que dicen que tus obras son las que salvan, cuando la Escritura nos dice que solamente la fe en Jesucristo es la que nos da perdón de nuestros pecados. Brian Bell dice, no hay otra redención, no hay otra salvación, no hay otro Salvador, no hay otro Cristo. Jack Arnold dice, de un edificio son sólidos los cimientos, este se mantendrá firme y no se derrumbará. Sin embargo, unos cimientos malos siempre significan un edificio malo. Pablo dejó muy claro que el fundamento del templo espiritual, la iglesia de Jesucristo, su persona, su deidad, su vida, su muerte, su salvación, sus doctrinas, su resurrección, su ascensión, su Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, su regreso y todo lo que lo rodea constituyen el fundamento. Toda esta verdad sobre Cristo se nos revela en las Escrituras que usted y yo tenemos constantemente y que leemos en nuestros hogares. Jesucristo es el fundamento de cada uno de nosotros, de cada parte, de cada iglesia. Cualquier iglesia que comience a alejarse y cualquier persona que nos alejemos de la persona y la obra de Jesucristo, comenzamos a decaer espiritualmente. Y pronto colapsaremos y nos derrumbaremos por completo. Si hay algo que usted y yo debemos tener cuidado, es cuando nos empezamos a alejar de Cristo. Cuando empezamos a deslizarnos de Cristo, cuando empezamos a abandonarlo, cuando ya no lo creemos tan importante en nuestras vidas y empezamos a darle importancia a otras cosas más que a Cristo, tenga por seguro que empezaremos a deslizarnos. Y lo más seguro y lamentable, que cada vez que más nos alejamos de Cristo, más destruidos después somos. Es cierto que la calidad del fundamento no está en tela de juicio, ya que es Cristo lo que los hombres, ya que es solamente Cristo. Lo que los hombres hagan después en la construcción sobre su fundamento, sí está en entredicho. El verso 12 nos habla de eso. En este lenguaje figurado que Pablo emplea, hay dos clases de materiales con que edifica sobre el fundamento. Los primeros tres, oro, plata, piedras preciosas, resisten el fuego. Los otros tres, madera, heno, hojarasca, no lo resisten. Es importante decir que los materiales aquí no representan riquezas, talentos u oportunidades. Los materiales aquí representan nuestras obras, lo que hacemos, cómo edificamos nuestra vida cristiana. Amén. Y si sobre este fundamento, el fundamento es único, pero el edificio puede ser diferente, porque los varios edificadores tal vez usan materiales diferentes. Todos los creyentes de Corintio habían aceptado a Cristo como el fundamento. Sin embargo, algunos creyentes judíos, entre ellos, trataron de edificar la iglesia con logros adquiridos en el judaísmo, y algunos creyentes griegos trataron de usar su sabiduría filosófica. Estaban edificando con otros materiales, y es lo que usted y yo no debiéramos hacer. Alguno, más bien, pero sí, la figura implica una edificación sobre un sólido fundamento. Si hay algo que usted y yo debemos hacer, es edificar. Usted no se puede quedar tranquilo al no decir, no, yo no me quiero involucrar tanto, o yo no quiero aprender esto, yo no quiero hacer esto otro, porque déjenme aquí nomás. Eso no es edificar. Eso es que quede la construcción, el sobrecimiento ahí, imagínense,
el permiso, hermano Juanito, que lo tome usted que trabaja en construcción, al poner los apoyos que sobran, o poner los fundamentos y dejarlo ahí y no hacer nada y mirarlo todos los días y cruzarme de brazos, no, es que yo no quiero edificar porque si edifico tengo que invertir. Sí, tienes que invertir porque la edificación te va a hacer invertir. Es que tengo que dedicar tiempo. Si tú edificas, es difícil que se construya una casa de la nada. De hecho, ayer salió en las noticias que edificaron un edificio en 9 horas. Pero todo lo que llevó antes construir esas cosas no lo dijeron. Pero dijeron ellos levantar un edificio de 6 pisos en 9 horas. Pero igual lleva tiempo. Igual lleva preocupación. Entonces, tú y yo debemos edificar. Debemos construir. Tú y yo no nos podemos quedar tranquilos. Si hay estudios bíblicos en la iglesia, debemos asistir a los estudios. Porque es la única forma que también aprendamos. Debemos congregarnos. Porque es la forma en que aprendemos también. Que estamos el uno con el otro, nos relacionamos con este edificio. Son cosas que debemos hacer. Es imposible que usted no edifique. Porque si aún usted dice, no, yo no voy, no asisto, no quiero, está sobreedificando mal aún. Porque está sobreedificando según su creencia o su carácter o su forma que quiere ser usted como cristiano. Usted no puede estar tranquilo con solo asistir un día a la semana y quedarse contento. Eso no es edificar, eso está edificando mal. Se entiende si trabaja y no puede asistir durante la semana y no los estudios. Se entiende, pero no siempre es así. Amén. La intención del apóstol era advertir a los creyentes que no edificaran la iglesia con las cosas de su trasfondo natural o de nuestra carnalidad. Debían aprender a edificar con Cristo, tanto en el conocimiento como en la experiencia, como lo hacía Pablo y la iglesia primitiva. El oro, la plata y piedras preciosas, que no significan las joyas o las perlas, no, sino que significaban aquellas piedras preciosas, era el mármol o las piedras granito que se utilizaban en ese tiempo en los palacios, en los templos paganos de Corintio, estaban todos adornados con oro, con plata, con piedras preciosas, que era el mármol, era todo ese tipo de cosas. Entonces ellos sabían de lo que Pablo les estaba diciendo, porque ellos conocían de aquellos templos paganos. Pero representaban, y estos es bueno analizarlo porque estos materiales pueden soportar el fuego. Representan las enseñanzas que pueden resistir la ardiente prueba del juicio. También representan las enseñanzas de Cristo en las virtudes y los atributos de Dios. Con estos materiales todos nosotros los creyentes debemos edificar la iglesia sobre el único fundamento que es Cristo, la naturaleza divina del Padre con todos los atributos que éste tiene, a Cristo como el Redentor con todas las virtudes y atributos de su persona y obra, y la obra transformadora que hace el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, esos atributos que solo tiene nuestro Dios. Esas son con las cosas que usted y yo debemos edificar. El oro y la plata y las piedras preciosas representan la fidelidad que cada uno de nosotros tiene y construye. Es el trabajo hecho para el Señor con el amor, el cuidado y la habilidad que entregamos en la obra. Es todo lo que usted, cuando nosotros hablamos de oro, plata, piedras preciosas, y verlo en el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos dentro de la iglesia, es todo lo que yo hago para el Señor. Es todo lo que yo realizo también en la obra del Señor. ¿Cuál es la motivación con la cual estoy acá en la iglesia? ¿Cuál es la motivación con la que vengo? Para que no me digan nada en la casa, según los más jóvenes. Para poder tocar un instrumento, y si no me dejan tocar el instrumento me enojo, me taimo, ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es por lo que llegamos?
¿realmente es una verdadera adoración la que vengo a hacer al Señor? ¿O vengo porque no tengo nada que hacer en el hogar? ¿Cómo servimos al Señor? ¿Qué le estamos entregando al Señor? ¿Qué le está entregando usted al Señor? ¿Le está entregando el 100% o solamente lo que le sobra en tiempo? Y es lo que cada uno de nosotros debemos analizar en nuestro trabajo, en nuestra obra, en lo que hacemos hacia el Señor, en lo que nos realizamos como cristianos. La madera, el heno, la hojarasca representan aquellos materiales que no pueden soportar el fuego. La enseñanza mezclada con la filosofía humana y el judaísmo, la cual era atractiva, más bien no provechosa. Porque hay cosas que a veces nosotros mezclamos. Queremos tanto para allá y tanto para acá. Ni muy allá, ni muy acá. Pues a veces pensamos de esa forma. A veces creemos que es la mejor forma, no muy adentro ni muy afuera. Ahí, déjenme aquí sentadito nomás. Es decir, aunque se adhieren al fundamento, aunque sepamos que debemos servir a Cristo, nos apartamos de la mente de Cristo en muchos detalles. Sustituimos sus doctrinas e instrucciones por sus propias fantasías e invenciones. Construimos sobre el buen fundamento lo que no resistirá la prueba cuando llegue el día de la prueba. Y el fuego tendrá que manifestarlo, así como la madera, el heno y la hojarasca no resistirán la prueba del fuego, sino que deberán ser consumidos por él. La madera está en contraste con el oro y representa al hombre que es natural. El heno está en contraste con la plata y representa al hombre caído, a aquel hombre carnal, aquel hombre que aún no ha querido ser redimido ni regenerado por Cristo. Y la hojarasca está en contraste con las piedras preciosas y representa la obra y el vivir que provienen de una fuente terrenal y que no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cada cosa que tú y yo realizamos en contra de la voluntad de Dios son materiales que se quemarán en el día del juicio. La madera, el heno y hojarasca nos enseñan enseñanzas heréticas, herejías condenables, opuestas y en contra del fundamento, porque uno y el mismo hombre las va construyendo. Soy yo el que construyo aquellas herejías. Soy yo el que no quiero dar el paso de querer servir al Señor de la forma en que Él quiere que le sirvamos. Al final el mismo hombre que va creando cómo salvarse. Y usted lo puede ver en muchas otras enseñanzas o doctrinas que dicen que el hombre por sus obras es salvo, por lo que él hace. Incluso se ha influenciado la sana doctrina para enseñar cosas heréticas que no corresponden. Ninguna de las cuales es verdad, sino cosas vacías, triviales e inútiles, tales como fábulas, genealogías interminables, tradiciones humanas, ritos y ceremonias, como también la sabiduría del mundo, la filosofía de los gentiles, la falsamente llamada ciencia, educación de los griegos, mezclarlas con el Evangelio y en una palabra todo lo que ahora se puede promover en el Evangelio, no tan honorable a la gracia de Dios o tan apropiado a la persona, sangre y justicia de Cristo, ni tan consistente como la obra de la gracia del Espíritu Santo. Cualquier cosa que tú y yo practiquemos o edifiquemos sobre este fundamento que nos aparte de Cristo está mal. La obra, dice la Escritura, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. Pues por el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra que cada uno de nosotros haya realizado. Por eso es importante con qué material usted y yo estamos edificando nuestra vida espiritual. Suena un poco como al cuento de los 3 chanchitos. ¿Se recuerda? Los 2 primeros construyeron sus casas de forma rápida, sencilla y endeble. Madera, heno, hojarasca. Pero el tercero construyó la suya, fuerte y duradera, para que cuando llegara el lobo no pudiera ser destruida y así salvar a quienes se refugiaran en ella. Como cristianos
discípulos de Jesús, nosotros debemos edificar nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestras familias y nuestra iglesia solo sobre el fundamento que es Jesucristo. Sabemos que el diablo, que es el lobo feroz de estos chanchitos, los problemas, las dificultades y la angustia, sin duda resoplarán y tratarán de derribar lo que hemos construido. Pero cimentados en Cristo, lo que hemos construido resistirá la prueba y el fuego de este mundo y aún del venidero. Jesús dijo: todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque está fundamentada sobre la roca. Y Jesús es, por supuesto, esta roca, el fundamento firme de nuestra fe y nuestra vida en Él. ¿Sobre quién usted y yo estamos construyendo o edificando? Sobre aquel que vivió, murió y regresará por nosotros. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que verdaderamente estamos construyendo para la eternidad. Y esto es importante porque si yo y usted estamos construyendo o sobreedificando en fundamentos humanos, no estamos construyendo para la eternidad. Es importante destacar que no se trata de construir lo que queramos, sino de hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere. Para ello debemos conocer su palabra y someternos a su dirección. Podemos construir una gran cantidad de cosas en nuestra vida, pero solo aquello que esté en consonancia con la voluntad de Dios tendrá un valor eterno. Nuestra vida debe ser construida sobre una base sólida, lo que implica hacerlo con sabiduría y discernimiento. No debemos limitarnos a construir cualquier cosa, sino construir conforme a la voluntad de Dios. De este modo nuestras obras serán valiosas y útiles y no se desintegrarán ni arderán. Vale la pena que cada uno de nosotros podamos reflexionar en cómo estamos construyendo nuestra vida cristiana, en qué tipo de materiales estamos invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo y si estamos edificando conforme a la voluntad de Dios. La sociedad actual nos presiona para construir nuestra vida sobre fundamentos inestables, como buscar la seguridad en las posesiones y el dinero, construir la identidad en lo que otros piensan de nosotros, poner toda nuestra esperanza en el éxito y aún en lo que podemos lograr por nuestros trabajos y el dinero que podamos tener. La calidad de nuestras obras hechas con un corazón puro y para la gloria de Dios, en actos de servicio, generosidad, perdón y amor que no buscan reconocimiento personal, sino el bien de los demás y la honra de Dios. Esos son los materiales que usted y yo debiéramos utilizar. En cambio, la madera, el heno y hojarasca simbolizan las obras sin valor eterno. Esto incluye el servicio hecho con motivos egoístas, las buenas obras que buscan la aprobación de la gente, o las acciones que parecen buenas por fuera, pero que no tienen un propósito divino, sino que solamente el querer llevarme los aplausos y que todos me alaben. Los hombres pueden intentar poner otro fundamento que no sea Cristo y construir sobre ellos, pero será en vano, no servirá de nada. Todos los demás son fundamentos arenosos, tales como los privilegios carnales, una descendencia carnal, una educación religiosa, una profesión externa de religión, la propia rectitud del hombre y la misericordia absoluta de Dios. Pero los hombres no deben poner ningún otro, ni pueden hacer lo que sea de alguna ventaja para sí mismo o para los demás, que lo que Dios ha establecido, tanto en sus consejos y pactos eternos. Cuando propuso y designó a Cristo como Salvador y Redentor de su pueblo y en la plenitud de los tiempos, cuando lo envió bajo las mismas características y por el Espíritu Santo de Dios, cuando nos revela a Cristo y la forma en nosotros. Si hay algo que usted y yo debemos tener claro, como les dije en un comienzo, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Dónde está nuestro fundamento? Él es el fundamento personalmente considerado como Dios hombre y mediador, sobre el cual la iglesia y cada uno de nosotros somos edificados.
Él es el fundamento del pacto de la gracia y de la salvación eterna, de la fe y esperanza, paz, gozo y consuelo de todos los santos y del edificio de Dios. Esa casa no hecha de manos, esa ciudad que tiene cimientos, gloria eterna, que es el fundamento considerado doctrinalmente, las doctrinas de su propia deidad, de su filiación divina y eterna, de su encarnación, de su mesianismo, de su obediencia, sufrimientos, muerte y resurrección de entre los muertos, de la justificación por su justicia, el perdón por su sangre y la expiación por su sacrificio. El Mesías prometido, el Redentor, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el fundamento y la piedra angular, el sumo sacerdote, el abogado, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida, el verbo, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el buen pastor, la vid verdadera, el alfa, el omega, el principio y el fin y la roca eterna. Él es nuestro Cristo y por Él nosotros debemos vivir y edificar confiados que solo en Cristo usted y yo podemos estar seguros. En ningún otro fundamento y en ninguna otra sobreedificación usted y yo podemos estar seguros. Solamente en Cristo. Él es el dador. Él es el autor, Él es el consumador, Él es el que prometió que va a volver y va a volver a buscar a su iglesia. Y en Él esperamos cada uno de nosotros y debemos seguir esperando y seguir edificando nuestra vida en Él. Si usted y yo no lo estamos haciendo, es tiempo que comencemos. Dios nos da la oportunidad, si esto es lo más maravilloso de Dios, que Dios nos da la oportunidad, que si no lo estábamos haciendo, nos da la oportunidad de poder volvernos y empezar a construir. Si estábamos construyendo un imperio, un edificio, con materiales como hojarasca, madera y heno, Dios nos da la oportunidad de edificar correctamente, con oro, plata y piedras preciosas. Que nuestro decir ser cristiano no sea solamente como el logotipo de la Coca-Cola, que puede estar en todas partes y en todo mundo y en todas mesas, pero hace daño al ser humano. Cristo no hace daño. Cristo, al contrario, nos quiere llenar de bendición y de gloria. Nos da la esperanza de la vida eterna. Él es el Cristo. Él es el fundamento que usted y yo, en el cual debemos sobreedificar, construir. Ya basta de nuestros pensamientos, de lo que yo creo, de lo que yo quiero, incluso a lo mejor a veces podemos decir hasta lo que yo quiero. No es así. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.